Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro querido podcast Derecho para Todos. Es un podcast que está hecho en alianza entre Gustavo Almaceda Abogados y Tutores Derecho Capacitaciones. Hoy vamos a abordar, nuestros queridos oyentes, un tema que es de gran importancia y de, desgraciadamente, mucha actualidad: el consentimiento en los delitos sexuales. Estamos guiando esta conversación junto a nuestros panelistas, los colegas Cintia Sandoval. Hola a todos. El querido Sebastián Muñoz. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Antes de comenzar, quiero decirle que Sebastián anda muy estresado, para que le tengan paciencia. Quiero recordarles también que este es un tema muy delicado y que puede ser perturbador para algunas personas. Así que vamos a proceder con el mayor respeto, con la mayor sensibilidad posible, y les pido por favor a las personas que hagan comentarios, si quieres ser odioso y mandarme a la punta del cerro, hazlo, es parte de la democracia y la libertad, pero ser responsable para opinar, porque nosotros, estoy haciendo una advertencia previa porque es un tema especialmente controvertido y nosotros lo queremos hacer con el mayor respeto. Queremos informar a la gente acerca de las implicancias legales e investigativas de estos delitos, en base a nuestra experiencia y lo que nosotros estudiamos también, porque nos dedicamos a esto. Eso es muy importante que nuestros oyentes lo tengan presente, que es algo que nosotros queremos transmitir en base a la experiencia y desde un punto de vista estrictamente jurídico que no necesariamente coincide, porque tampoco, hay que olvidar que somos seres humanos y que detrás del jurista también hay una persona, y muchas veces tenemos que dejar un poquito de lado lo que pensamos estrictamente como ser humano para proteger a nuestros clientes. Y ahí viene otro tema que yo creo que puede ser tema de otro podcast, que son los temas de ética profesional, que yo creo que hay una confusión ciudadana. ¿Nunca te han preguntado? Estás en un carrete, oye, ¿y qué se siente defender a un asesino? ¿Ah? Mira, bueno, yo tengo una respuesta estándar. ¿Tú alguna vez has cuestionado a un médico por la persona a la que está tratando o sanando? No sé, por ejemplo, si atropellan a alguien y le preguntáis, ¿eres un ladrón? ¿Eres un asesino? Antes de atenderlo. ¿O no? O el dentista que le va a sacar la muela. Oye, ¿tú eres ladrón? No te puedo sacar muelas porque eres ladrón. Claro. Pero bueno, es un tema de ética profesional que lo vamos a explicar en otro podcast, porque este abogado es muy disperso y no quiero dispersarme. Sí. Cintia, ¿cómo empezarías tú la conversación a propósito de cómo se puede inferir el consentimiento? A ver, yo creo que el tema del consentimiento es un temazo. Y temazo porque hoy día tenemos casos de connotación pública muy importantes y se vienen arrastrando desde varios casos a nivel mundial. Recordemos en el 2016 el caso de La Manada, que hizo un cambio incluso en la legislación y la interpretación de la ley española en cuanto al consentimiento. Entonces, acá es súper primordial que entendamos que el consentimiento no puede ser inferido, ¿cierto? Como por esta falta de resistencia, ¿cierto? Entonces, o incluso el silencio de la víctima. Como ella no me dijo nada, que fue, por eso saqué a colación el caso de La Manada. En el caso de La Manada, no sé si lo recuerdan, la defensa planteó su teoría del caso en base al consentimiento de la víctima, porque ella estaba en silencio, no ponía resistencia, y todo esto con los videos. Entonces, esa era su teoría del caso para plantear de que efectivamente había consentimiento. Y eso es lo que efectivamente no procede, y el tribunal, después el Tribunal Supremo español, y nosotros también, yo al menos concuerdo ahí, que ese consentimiento efectivamente no puede inferirse por el silencio de la víctima, porque pueden haber muchos factores externos, y además tampoco se puede inferir, debe ser expreso y puede cambiar. Hay que ser conscientes de que yo puedo comenzar una relación sexual de manera consentida, ¿cierto? Voluntaria, y en la mitad me puedo arrepentir. Si veo algo o siento algo que no me gusta, que siento que están transgrediendo mis límites, yo puedo decir stop. Basta.
y ese no corta el consentimiento. Acá yo voy a ser el abogado un poco del diablo. Me encanta. Porque- que no se te olvide lo del abogado del diablo, que antes que se me vaya la idea, nosotros hemos tenido casos en que la víctima A la mitad del acto sexual ha dicho que no. a la mitad de no solo ha dicho que no, que se ha quedado en silencio para que la relación termine más rápido. Sí. Tuvimos un caso muy serio en que la víctima simplemente se dejó porque quería que este infierno acabara lo más rápido posible. Qué horror. No tan del diablo, no tan del diablo. Sí, A ver, bueno, que Sí, no tan malo, solamente que, claro, desde tu punto de vista el consentimiento debería ser ciertamente un poco más expreso que no decir nada. Ahora, a ver, la ley no dice nada sobre el consentimiento porque es Es un que tema... partamos de ahí. Partamos nada. La La ley no dice nada. La ley solo te dice que no tiene que haber fuerza ni intimidación. Exacto. Ahí a eso se reduce. Y hay otras circunstancias, obviamente, en que te dice que la víctima no haber estado privada de sentido o incapaz de oponerse. ¿Ya? Pero esas son situaciones donde está durmiendo, puede estar alcoholizada, drogada, etc. ¿Ya? Pero cuando hablamos de consentimiento, siento yo que nos vamos a tema un poco más social. Ahí el derecho penal tiene que agarrarse un poco de qué todos nosotros como cultura podemos entender cuando alguien accede o se compromete con un acto sexual o cuando no. Porque claro, puede que haya silencio, pero puede que ella también manifieste a través de su comportamiento, una sonrisita, qué sé yo, que si quiere. Entonces, ahí hay una línea. O sea, obviamente yo entiendo que si hay varias personas, ahí hay intimidación. Y se configura la intimidación Claro, de todas maneras. Sí. que todo depende del caso a caso. Aquí nosotros estamos viendo como a lo que quería la regla hacer general. del abogado del diablo es que es tremendamente complejo en casos como eso o que rayen la línea con eso. Por eso también se le da pie a la defensa a alegar, oye, ¿sabéis qué? No dijo nada. O no sé, por ejemplo, el caso del mago Valdivia, ponte tú. Que ahora salieron unos videos en que la chica parece que quería ir al departamento porque se le veía muerta de la risa cuando ella en sus declaraciones había dicho que iba tambaleando, que no se acordaba de nada. Entonces, ¿cómo? ¿Quería o no quería? No sé. No sé, eso es lo que quiero plantear, que claro, como tú dices, es caso a caso ver el consentimiento. Es muy difícil acotarlo. Es que llegamos también a un Sí. punto bien complejo, porque puede ser que ella haya querido ir al departamento, puede ser que ella haya querido tener sexo con él y que estando ahí se haya arrepentido. También. Sí, Si el cierto. problema es cómo demuestras eso en la práctica. Y lo otro que tú estabas planteando, cuando tú quieres decir la sonrisita, gestos, yo creo que son aspectos objetivos que hay que materializar con puntos intersubjetivos. Me explico. Antiguamente la jurisprudencia hablaba del ánimo libidinoso, Sí, lo recuerdo. de este ánimo con una tendencia interna trascendente de buscar algo sexual, ¿cierto? Más en sencillo. Más en sencillo, no quiero ser poco jurídico, un ánimo cochinillo, Eso. ¿ya? Un Sí. ánimo degeneradillo. Sí, eso Ya. es el Ya. actor degenerado. Eso. Bueno, pero es que con el avance de la vida en sociedad, de la democracia, qué sé yo creo que el concepto de ser pervertido o degenerado cede de a dos, po. ¿Por qué va a ser pervertido, no sé, hacer X o hacer Y en un acto sexual? Si se trata de dos adultos que están de acuerdo en el acto sexual. Creo yo que el tema de perversión hoy en día va en relación a lo que uno de los dos no quiere realizar. Más Sí. allá del acto en sí. del acto en sí. Del acto en sí. Entonces, por eso quería poner sobre la mesa el tema de que antiguamente se hablaba de este ánimo libidinoso y que hoy en día la doctrina moderna y la jurisprudencia que he visto por ahí habla de un ánimo contextual. Y buscan parámetros más objetivos. Y dan ejemplos. Por ejemplo, el ginecólogo. Antiguamente... ¿Qué le dice el ginecólogo a su señora para excitarse? ¡Vístete! No, pero se da el ejemplo, porque antes se exigía este ánimo, ¿no es cierto?, ánimo libidinoso, degeneradillo. Entonces, claro, si el ginecólogo atendiera a una mujer joven, bonita, y lo llegase a disfrutar, a pesar de que no se sale de las reglas del arte, estaría cometiendo un abuso.
porque está el ánimo libidinoso, está realizando O- tocaciones. O el ejemplo contrario, el inicio de los ritos carcelarios, Claro, donde 3 o 4 internos acceden carnalmente por vía anal al nuevo, digamos, en estos ritos. Y yo te diría que en el 90% de los casos, no manejo la estadística, pero sobre la base de personas que yo he conocido, no es precisamente un rito que los internos disfruten sexualmente. No es, lo hacen para avanzar jerárquicamente en las estructuras dentro de la organización, para ganarse el beneplácito del líder, claro. pero no porque estén disfrutando el acto sexual. Entonces, al interno que llega y que al pobre después hay que surcirle, perdón, Explícito. claro, YouTube me va a dejar de monetizar por las expresiones, pero estamos hablando, ya poniéndonos serios, de una persona que hay que intervenirle terapéuticamente su recto y resulta que no disfrutaron el acto sexual. Me va a decir que eso no es una violación si hubo un acceso carnal. Claramente Claro. que sí, po. Claro. Entonces, claro, se busca desprender de este ánimo y buscar parámetros más objetivos. O sea, Claro. independiente que, volviendo al ejemplo del ginecólogo, que me gusta porque por mucho que él llegase a disfrutar su trabajo, si se mantiene dentro del estándar médico en su actuar, no va a ser un abuso. O no sé, por ejemplo, también, no quiero decir qué pasa, pero está el ejemplo del papá o la mamá que muda a su hijo. Entonces, objetivamente, eso no tiene ningún problema que lo baña. Hay un caso que esto es real, de la jurisprudencia de Estados Unidos, de una pareja de afganos, ¿ya? Y tenían una babysitter que era una chica que estudiaba en la Universidad de Estados Unidos. Y resulta que en ese país hay un rito donde al mudar a los niños les dan un beso en el... Es como un rito religioso, ¿no? Y esta estudiante vio esta escena, se escandalizó y Lo lo denunció. denunció. Y los absolvieron, fíjate. Claro. Porque Sí. porque no había, se sostuvo que no había un abuso sexual por cuanto se trataba de un rito religioso. Ahora, yo tengo mis dudas, fíjate, porque la ablación del clítoris femenino, digamos, también es un rito religioso en África y para mí es una castración. O sea, le privaste a una pobre niña de su sexualidad para el resto de su vida, porque es irreversible. Ah, mira. Es Sí, irreversible. sí. Es irreversible. Bueno, pero retomemos el tema del consentimiento entonces. Es que son muchos Sí, temas. son muchos temas al mismo tiempo. Sí, quizás nos desviamos Son un muchos poco. temas. Entonces, pero para retomarlo, vamos a casos recientes y a estadísticas. Chile ha experimentado un grave aumento en los casos de violencia sexual en los últimos años. Yo no decía experimento, yo creo Ah. que se ha vuelto, yo creo que lo comentamos Pero en el podcast Estoy anterior. hablando de la estadística. Ah, ¿ya? ya. Una estadística que revisé antes dice que Chile ha experimentado un aumento en los casos de violencia sexual en los últimos años. En 2022 se reportaron más de 22.800 casos. ¿Ya? No he revisado estadísticas del 2023. Y estoy ya preguntando. Ahora, te cedo el micrófono, Sebastián. ¿Qué está pasando con el consentimiento en estos delitos? Quizá ahora, porque en la regla general o lo más posible, independiente de la estadística, pero lo que yo puedo intuir por los casos que tenemos nosotros, la mayoría de las víctimas son mujeres. Y yo creo que hay mayor protección, derechamente, ahora las mujeres que denuncian los actos sexuales o que suceden en contra de su voluntad. Indistintamente, pucha, uno de joven se acuerda los carretes o las fiestas que tenía y de repente iba a un lugar medio extraño, terminaba ahí de alguna manera y pasaban cosas raras y después no pasaba nada. ¿Ya? O sea, todos estaban como cuando se Está enteraba. nervioso, Sebastián, Sí. planteando esto. Sí, pero es que uno de joven, no sé, Pero mata tú lo que alguna estás vez. planteando es que tú fuiste testigo de situaciones sexuales que Me las comentaron ahí. O sea, era como rumores, pero no salía de ahí a lo que voy. Ahora esas cosas se denuncian casi al tiro. Yo creo que está bien. Y yo creo que por eso aumentaron el número de denuncias. Yo creo que se habla más de esto.
Yo creo que va por ahí, va por un tema de que hoy día con las redes sociales, con todos podemos ser periodistas en tiempo real, o sea, todos los medios de comunicación tienen sus canales de denuncia vía WhatsApp, Este entonces mismo yo, podcast. este mismo podcast, entonces Eh, uno puede ser como estar buscando la noticia de manera instantánea. Entonces, hoy día hay mucho más exposición de estos casos. Al ver más o sea, al haber más exposición a la mujer como víctima, yo lo veo desde el lado femenino. sí, Antes era súper, se te cuestionaba un montón, además. eh, Y todavía pasa. o sea, todavía, Sí. pero cada vez es menos y hay mucho Sí. más protección al respecto. El hombre promiscuo es un macho. Claro, pero la Ah. mujer, o sea, te Y la cuestionan mujer a ti. promiscua es cuestionada. Exacto, te cuestionan a ti porque tu short es muy Terrible. corto. Mm. Que ese Porque escote es muy ese pronunciado. escote es muy pronunciado. Entonces, tú al final te lo buscaste. Entonces, esos cuestionamientos, y que no son solo de la sociedad, sino que empiezan por uno primero, si es que te viste expuesta ante hasta esta delicada situación, tú misma te cuestionas. ¿Qué hice mal? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me pasó esto? Entonces, hoy día, al estar más en boca, ¿cierto? Al denunciar y al estar más protegido, bueno, hay una mayor contención y ese cuestionamiento Sí. no invalida tu decisión que también- a denunciar. Es que también, pucha, uno recordando aquella época en que no manejaba el derecho, no sabía, sí, claro, por ejemplo, hubo un abuso, que uno sabe que son tocaciones de índole Claro. sexual, ta. Pero una persona no letrada no sabe, ¿será? ¿No será? ¿Lo puedo denunciar? ¿Qué pasa si denuncio? Mira, qué bueno Entonces se que generan está ciertas incertidumbres y al tocando final ese pasa, punto. pasa el tiempo. Po, y claro, después El- tenemos denuncias de personas que las sufrieron cuando eran muy jóvenes, pasaron tantos años que, claro, los podéis perseguir porque la prescripción igual aguanta harto en materia sexual. Hoy día es imprescriptible los abusos de menores. Pero ¿cómo lo probáis? Pero Claro. aquí hay un tema que es súper importante que está saliendo a la luz, que es el tema de una educación sexual integral. Ya cortémosla de mostrarle a los niños videos de un pollito, de un gallo arriba de una gallina. Ya, tampoco se trata de ser tan Explícito. explícito, Sexualizarlos a corta edad, más claro, bien no, mostrarle un poco la realidad. pero sí explicarle de un tema menos biológico y más natural. Si al final es parte de la vida y hay que contarles como una historia. O sea, hay que contextualizar, creo yo, la historia a su nivel de madurez. Te quiero poner un ejemplo. Yo el año 2006 fui al Mundial de Fútbol en Alemania. Yo era estudiante de mi doctorado y fui a la ciudad de Múnich. Ujú. Y era junio era, hacía calor para Alemania, 20 y tantos grados, pero hacía calor, fíjate, había una sensación de calor. ¿A dónde quiero llegar? Voy al parque, el Jardín Inglés se llama, equivalente a lo que sería aquí el Parque Bicentenario o el Parque O'Higgins, muy grande, muy grande. Y adivina con qué me encontré. Familias enteras Ah, sí. desnudas, En tomando el tomando sol. sol. No, ni siquiera en topless. Sí, no, ahí es De- completo. desnudo completo, familias completas, el papá, la mamá, Qué increíble la diferencia los de cultura, yo no me lo los imaginaría niños casi. jugando, así, todo pilucho. Entonces, me hizo recordar un amigo que fue a Bélgica. Ujú. Fue con su familia, lo mismo, con sus niños. Lo primero que le llama y fueron a un sauna de verdad, pues, no estas cosas camufladas, no, un sauna, con su familia. Y resulta que allá los saunas eran mixtos. ¿Ya? Ya. No eran sauna para hombres, sauna para mujer, no, mixto. ¿Ya? Y entran al sauna, es muy común en los países fríos en Europa esto de los saunas. Ujú. Y se encontraron con la sorpresa, pues estaban todos piluchos dentro del sauna. Mm. Pero hombres y mujeres y niños. Y nadie espantado, nada. Entonces, Cultura, pues, viejo. es que ahí viene el tema. Viene el tema. El nacimiento es un proceso, la muerte es un proceso, el sexo también es un proceso. Y al fin de cuentas, las partes íntimas son todas iguales. No voy que andemos paseándonos todos por la calle mostrando nuestras cosas, pero creo que falta una educación sexual integral.
Pero todavía tenemos tipos penales que Claro, pues, que tampoco ayudan. mi delito favorito, la ofensa al pudor y la buena costumbre. Hombre, eso está hoy día. Entonces, es que tampoco o sea, así de poco hemos avanzado como sociedad hoy día. Sí, para que yo- sepan nuestros oyentes, sí, hay un delito, vean el artículo 373 del Código Penal, que es ofensas al pudor y la de buena la buena costumbre. costumbre. Entonces, ¿Qué yo es pudor? sí. ¿Qué es buena costumbre? ¿Qué es ofender? ¿Qué es ofender gravemente? Uf, Mira, yo soy bien escéptico. Yo entiendo que, como, no sé, una visión nuestra puede ser que en Europa están más avanzados en cultura, por eso pueden llegar a estas cosas. Pero yo siento que nosotros tenemos que tener una identidad propia ahí. Sí. Yo pienso que no tenemos que aspirar a ser como el vecino, mejorar nosotros, De como acuerdo. nosotros podemos mejorar. de acuerdo. Ahora, yo también pienso, Pero porque de estoy hecho, hablando en de la el- sexualidad. sí, po, pero ahí, por ejemplo, no sé, yo siento que en algunas partes sí se ha avanzado, por ejemplo, en el colegio de mi hija. Ellos me ¿Qué edad mandaron, tiene tu hija? mi hija tiene 7 años, va en primero básico. Y el año pasado y este año le hacen cierta educación Educación sexual, sí. Pero antes de eso, a nosotros nos enviaron el video que le iban a mostrar, que era una animación muy, muy nada, pero que te muestra un poco el proceso, digamos. Y nos pidieron como consentimiento. Y algunos papás dijeron que sí, otros que no, decidieron no mandarlo ahí. Bueno, cada quien ve cómo cría a su hijo, pero encontré bueno que se pusiera sobre la mesa y que te preguntaran. Sentí que lo hicieron muy bien en ese punto. Yo creo que así tiene que ser paulatino, no tiene que ser tan drástico como... Lo que Sí, pasa bueno. es que sí. bueno, ellos aprendieron porque si tú recuerdas, hace unos 2 años atrás, Sí, llegó la escoba en unos colegios que hicieron protesta algunos papás, llegó la prensa porque estaban mostrándoles un video a los Explícito. niños explícito que los papás consideraron que no era apto para la edad, habían otros que se De ponían 10 de años. acuerdo. Entonces, el cómo tratar estos temas, que yo creo que parte de la educación y en casa. ¿Cuán seguro soy yo de mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo quiero con mi cuerpo? ¿Cómo yo veo y aprecio mi cuerpo? Y eso también yo lo traspaso a mis hijos y sus hijos con sus pares. O sea, como que en el fondo los niños, ¿por qué los niños los bañamos todos juntos en una tina si tienen 2 años, 3 años? Mm. Y no hay, nadie ve maldad en eso. No hay problema. Y no hay problema. Yo a mi hijo, son los dos pequeños, yo, hombre y mujer, los bañamos juntos. Se bañan Y no hay problema. si hay un No. primo de la edad se mete entre medio y si Cuando yo era 4, chico, sí. 5, Cuando era pequeño también lo hacían mis familias. Nunca fue y ya está, y tema. nunca fue tema. Entonces, Nunca fue tema. por eso te digo, yo creo que aquí es porque yo creo que falta un plan educacional que abarque desde, no sé, sala cuna, así, porque estamos expuestos todos los días. Hoy día Sí. los niños les enseñan con canciones en los jardines infantiles cuáles son las partes privadas, cuáles no, el tema del consentimiento, el decir no, el secretito. Si es secretito, se debe contar a la mamá al tiro o al papá. Sí. Entonces, yo creo que falta un plan educacional súper integral para que a largo plazo, o sea, estamos hablando de otras generaciones, puedan en la mesa, podamos superar la ofensa al pudor y a las buenas costumbres, Claro. que lo tenemos hoy día incluso. De Pero hecho, puede ser otra cosa ofensa al pudor. Pues. Pero estaba sí, pensando. o sea, de hecho, hoy día tú no puedes andar sin polera si es que no estás en la playa. Tú sales de la playa y debes andar con polera, pues si no, carabineros Estaba pensando. te reprimen. Te reprime únicamente. Estaba pensando en otra escena. No me ha pasado una vez, me ha pasado 2 veces. 2 veces lo siguiente, que estoy en una oportunidad estaba solo con la clienta, no solo porque estaba con la guagua, que en otra oportunidad estaba con la clienta, con la guagua y estaba con la suegra y el suegro. ¿Ya? ¿Y qué me pasó? En las 2 escenas fue bien similar. En una estaba con la clienta, que estaba con la guagua en brazos, la guagua lloraba, ese llanto que te interrumpe, que no deja conversar, y me dice, espérate un poquitito, y delante mío, a 1 metro, se saca la blusa, se saca los sostenes, pechugas al aire y empieza a alimentar a la... Me estaba contando una historia terrible, soy penalista, Sí. y yo la primera vez que la veía, y me encuentro con esta escena que a mí me perturbó, a mí o sea, pero después lo pensé como algo tan natural que Es biológico, la- padre. está bien,
está bien, Ujú. pero yo nunca lo había visto, o sea, Ya. nunca había estado tan cerca de una extraña amamantando a su guagua, digamos. Y después tuve una situación muy parecida, pero aquí estaba al frente del suegro, la suegra, la misma situación. La guagua lloraba, 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 me tenían que explicar el caso, qué sé yo. Espérese un poquito, y estamos hablando del concepto de pudor. Ujú. Sin ningún pudor, pum, ya. ¿Por qué estoy tocando ese tema? ¿Por qué estoy tocando ese tema? Porque yo creo que hay que relacionar este tema del consentimiento. Hace un rato hablamos de la víctima mujer, de cómo relacionamos esto y le eh, expresamos a nuestro oyente el tema de la violencia de género, y especialmente en el ámbito doméstico, a propósito de los delitos sexuales. Porque para que sepan nuestros oyentes, puede haber violación entre marido y mujer, Sí. puede haber violación entre pololo y polola, Ujú. puede haber violación Entre inclusive, hermanos, primos, no, inclusive Ujú. con la trabajadora sexual. por También. supuesto, también. Expliquemos un poquito eso, a ver. A ver, un cambio de tema bien drástico. Sí, Estamos hablando de consentimiento. no, está bien, sí, muchachos. hay que seguir avanzando. Estamos tratando Sí, de sí. poner la mayor cantidad de temas que podamos. Es que indistintamente a lo que se dedique una persona, ya obviamente los trabajadores sexuales, es una zona gris en el ordenamiento jurídico porque no lo prohíbe expresamente. El Código Sanitario Lo tolera. lo tolera. Lo que te prohíbe es que tengas un recinto en que se dedique, o sea, como el giro comercial o una patente, que se dedique a prostíbulo, Claro, ya, derechamente. no dan impuestos como en Holanda. Claro, O sea, no, por no temas dan boleta. sanitarios ni nada. Pero si tú lo ejerces individualmente en tu casa, etcétera, no vas a tener ningún tipo de problema legal. No está prohibido. De hecho, no me acuerdo el artículo exactamente del Código Sanitario que dice que tienen que tener como una certificación médica que no tiene enfermedades de transmisión Un sexual. carnet de sanidad. Un carnet de sanidad, exactamente. Entonces, como que lo permite, pero comercialmente o como, no sé, como industrial, no. Entonces, claro, pues tenía esta trabajadora sexual, pero ella ya te dice que no, ya se acabó el horario, ponte tú, ya se te acabó tu tiempo. Pero y la persona quiere seguir. O la trabajadora sexual fija desde un principio sus límites Claro, y el cliente transgrede estos límites. Exacto. ¿Eso claro. es violación? Es violación, sí, exactamente. Que puede haberla forzado, intimidado. Bueno, siempre se tiene que configurar una hipótesis. Eso se me olvidó mencionar al principio. Que si bien es cierto, la ley no te habla de consentimiento, te dice que se sanciona a él que accede carnalmente, vía anal, vaginal o bucal, y en las siguientes circunstancias, por fuerza, intimidación, abusando de su incapacidad para oponerse o privación de sentido, o porque está enajenado mentalmente. Ya, tienen que darse esa hipótesis y la frecuente sería la fuerza de la intimidación. Ya, entonces se tienen que configurar eso, no que no haya consentimiento. Así que claro, si tenía la trabajadora sexual ahí y ella te dice que no eso y tú insistes, obviamente pudiste haber ejercido fuerza ahí. Lo hiciste a la fuerza. Porque cualquier tipo de fuerza no es someterla, sino fuerza, ¿no? Puede ser fuerza moral, También. fuerza física. Sí. Cualquier tipo de circunstancia que la coaccione. Y se configura. Exacto. Sí. Y con la esposa también. De hecho, ahí yo me acuerdo haber estudiado en algún momento que hay mujeres que han denunciado a su esposo y ellas han hecho silencio cuando el esposo o el cónyuge intenta tener un acto sexual con ella. Y se ha configurado la incapacidad para oponerse porque les da miedo que le pegue o le haga algo o la violente. Entonces, como ahí, claro, no hubo una intimidación o una amenaza, sino que ella se dejó, se configura que ella está incapacitada para ponerse, para ponerse, claro, por el miedo que le tiene. Lo que pasa es que aquí ya nos vamos en este tema en particular respecto de las violaciones entre marido y mujer. Por lo general, este tipo de actos son pocos los que se dan como de una sola vez, por una Sí, sola Claro, vez, por la mayoría de las veces son reiteradas. son Sí. reiterados y porque estás dentro de un contexto de violencia intrafamiliar de manera constante. Entonces, eso es habitual. Entonces, todo gira en torno a violencia, ya sea física, ya sea económica, ya sea cualquier tipo de violencia que se ejerza respecto del cónyuge, ahí da lo mismo si es hombre o mujer, que finalmente hace que tú o no prestes, no digas nada,
o te quedes callada o te quedes callado y no, Sí. y no pongas un no, ni opongas fuerza, ni nada por el estilo. Pero es porque tú vienes en un entorno de violencia. Entonces, al final, eso también hace que tú no prestes tu consentimiento para ello. Y eso no deja de ser violación. Lo que pasa es que también estamos Desconocimiento. en un desconocimiento. De hecho, es una pregunta súper habitual en que si es que entre parejas, ¿cierto? Entre hombre y mujer, pero casados, unidos, ¿cierto? En algún vínculo civil, pueden cometer este tipo de delito. Y claro, porque uno hace la comparativa, lo que pasa es que no hay robo entre marido y mujer. Entonces, puede que no haya entonces violación. Entonces, hacen la comparativa. No tiene nada que ver, pero es una duda sumamente legítima. Entonces, la idea también, insisto, todos estos casos que son lamentables de connotación pública también hacen que la gente se vaya educando. Hoy día, bueno, Gustavo ha estado en muchos matinales, salió en hartos medios de comunicación, también exponiendo sobre este tema, sobre los alcances del consentimiento, los alcances de la normativa, de cuáles son los casos, en qué hay que tener ojo, en qué no, qué se puede denunciar y qué no, y cuáles son los pasos. Entonces también la gente, uno también va aportando su granito de arena y educando para que este tipo de situaciones no ocurra o ocurra lo menos posible, ¿cierto? Entonces, como que es súper delicado y Es delicado. Es delicado. Es Es delicado súper porque, delicado. porque volvemos al tema contextual. O sea, llamado para nuestros oyentes varones, el no es no. Y a mí me han dicho clientes, el no es no, pero muchas veces es sí, me dicen. Porque el no empieza como un coqueteo, el no empieza... Yo creo que eso ha cambiado en la percepción social. El no es no. Y ha cambiado precisamente porque encuentro que existe una mayor libertad sexual y yo creo que las mujeres comprenden que son más libres que hace, no sé, 10 años. Mucho más. ¿Ah? Mucho más. Sí. Entonces, creo yo que el no en 2024 es un no bien diferente al del 2004. Sí. Puede ser el mismo no, pero socialmente hemos cambiado mucho. O sea, Y que se claro, valora y se toma en consideración ese no. El no en el 2004 estaba, en tu ejemplo, estaba como entre comillas. Hoy día el no es no. Es la palabra y es el significado que tiene. O eso se está intentando hacer. En el Sí. 2004 era entre comillas, era un no, pero si me sonreíste, pero si tú llegaste a mi casa después del carrete o con una falda corta, o con un escote o con no sé qué, ese no es. algún cliente le escuché decir a propósito de eso, bueno, entonces con esto los jóvenes de ahora van a tener menos sexo que en mi época. No, porque los jóvenes ahora están mucho más liberalizados en cuanto a su sexualidad. Completamente. Entonces la joven que quiera tener sexo, toma la iniciativa derechamente y deja de tener la vergüenza que tenía hace 20 años. Sí, yo Sí, creo que totalmente. ahora los hombres tienen que aprender que si les dicen que no, es no. Porque, claro, está como los hombres somos bien directos y muchas veces cuando no nos sale algo, insisten. Y yo creo que eso ha sido como una costumbre tradicional de los hombres de ser como bien testarudo con algunos aspectos. Y por eso antes ese no, pucha, pero sí, quizás puedo convencerla. Ahora hay que aprender que ese no es no nomás. Y se acabó y hasta ahí nomás. Y yo creo que eso es lo que, porque claro, si insistes, allá te vas a meter en un problema legal bien gordo. Sobre todo depende hasta donde llegue, obviamente. Pero Para que entiendan sí, nuestro oyente, porque está bien, la violación es un acceso carnal violento, pero existen otros delitos sexuales, por Sí. ejemplo, el abuso sexual. y robar un beso. Ese punto quería tocar. abuso. Punto quería tocar. El abuso sexual es un acto de significación sexual y de relevancia. Sí, Ahí volvemos a los elementos normativos. ¿Qué es relevancia sexual? ¿Qué es significación sexual? Y es tan difícil de explicar porque lo que es un acto de significación sexual puede ser diferente para el adulto joven de 40 años que para la adulta
recién viviendo su periodo de adultez de 20 años. Es diferente para el sujeto de 40 años que vive en Arica que para el sujeto de 40 años que vive en Coyhaique. ¿Pero por qué? Si somos el mismo país, es una ley unitaria, qué sé yo, porque los factores culturales, sociológicos, geográficos inciden en la interpretación del concepto de pequeña cantidad de droga. Yo me acuerdo de haber hecho clase en un magíster en Antofagasta, la Católica del Norte, le mando saludos. Sí. Me acuerdo un curso que di hace como 10 años, hablando del concepto de pequeña cantidad de droga, ¿ya? Y me acuerdo que saqué una sentencia que había sido de, miren, qué pena, y parece que era de Los Ángeles, y Los Ángeles hoy en día está con un problema de tráfico de estupefacientes bien grande. Importante. Bueno, y que había tomado como el tema de 1 kilo. Los colegas de Antofagasta se reían en mi cara. Acá es pequeña cantidad, 20 kilos. Te estoy hablando hace 10 años. Sí. Insisto, los temas, para que el tío YouTube no me desmonetice el video, el tema, pues estamos explicando asuntos jurídicos que son relevantes para que nuestros oyentes entiendan. El tema sociológico, geográfico, cultural, de género, es súper relevante. O sea, no es lo mismo. La misma conducta que X le toque el trasero a Y en el metro a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Porque a las 8 de la mañana Sí. hay 8 Ayer- personas por metro cuadrado. Claro. Y a las 3 de la tarde hay, qué sé yo, no tengo idea. 2. ¿Ya? Porque estamos hablando de cómo lo pruebas tú. ¿Cómo lo pruebas? Yo recuerdo en una oportunidad, yo ya no ando en metro porque soy muy cojo, digamos, y me caigo. Pero la última vez que anduve en metro creo que fue esta, que el tren frena muy brusco a veces. Sí. Y no me alcancé a firmar, yo ando con un bastón y me caí arriba de una niña. No. Me caí, de hecho no la boté porque se afirmó, pero le pasé a llevar un pecho, digamos. Me tropecé arriba de ella. ¿Ya? Pero Claro. ahí, claro, para los que entendamos, no hay acción porque fui víctima de una fuerza física de carácter irresistible. Ya. Pero, ¿qué pasa si ella lo hubiera interpretado de otra manera? Afortunadamente lo interpretó bien, me vio con el bastón, me vio que me caí, qué sé yo, pero si esto hubiera sido, no sé, a las 8 de la mañana, pues yo he visto también que hay gallos que se aprovechan de la aglomeración para hacer cosas extrañas. Sí. No sé, volvemos al tema del ánimo contextual. Sí, yo creo que también ahí hay, por eso también es tan importante la denuncia, porque el proceso Bueno, se requiere la denuncia, partiendo por ahí, para investigar. se requiere la denuncia para poder Para investigar. mayor de edad. Entonces, Muy bien. Sí. claro, cuando Explícale esto a los oyentes, porque es bien importante. es súper importante que el proceso comienza con la denuncia. Cualquier mayor de 18 años que se siente víctima de un abuso o cualquier situación incómoda es libre de poder ir a denunciar, tanto a la fiscalía, directamente al Ministerio Público o a las policías, ¿verdad? Puede ir a cualquier parte lo van a acoger y le van a tomar su declaración. Y con eso se da inicio al proceso. Ahora, el problema que tenemos de este proceso es la prueba. O sea, al final, Sí. yo creo que ahí es donde El gran desafío. nos falta como sociedad y como legislación de poder zanjar y poder entregar un poquito más de herramientas. Porque al final las violaciones por lo general o los abusos, salvo en estos casos del metro, qué sé yo, o de alguna fiesta donde hay mucha gente y que pueden haber más testigos o cámaras de seguridad, qué sé yo. Pero por lo general, o sea, aquí es una pieza, 4 paredes y una persona a otra. Entonces, la versión suya, me dijo, no, si él quería todo el rato, y yo así como, no, yo siempre le dije que no, y después ya me pude callada por miedo. Entonces, no, que ella se quedó callada, entonces sí, me dijo alguna vez que no, pero después me dijo que sí, o yo entendí que sí, porque, entonces, ¿y cómo se prueba? Entonces, al final yo creo que el sistema un poco queda al debe en cuanto a los medios probatorios para poder como dar un real respaldo a la víctima, porque sí hay que admitir que se ha avanzado un montón en cuanto a las protecciones que hay
te hacen un seguimiento, ya esas causas no quedan guardadas ahí en un archivo al final del cajón del Ministerio Público. Hay instituciones que te acompañan, ¿cierto?, de manera psicológica, todo, para un apoyo que es integral, porque en el fondo, al final, tú siendo víctima de estos tipos de delitos, te afectan todos ámbitos de tu vida, así, no es como, es sumamente invasivo. Entonces, si bien es cierto, hemos avanzado, pero todavía siento que quedamos un poco al debe con el tema probatorio y de cómo exponerlo. El evitar la revictimización, de tomar 5 declaraciones, todo eso va haciendo también un poco, o iba haciendo, que la gente no denunciara, o cuando denunciara ya de llegar hasta cierto punto. El estrés, tuvimos muchas causas que lamentablemente las víctimas, que eran mujeres, Sí. preferían no seguir por el estrés que generaba la lentitud del sistema. Tomé nota de algo que quiero transmitir. No se trata solamente de legislación, se trata de una transformación cultural hacia el respeto y hacia la igualdad. Que es fundamental que como sociedad entendamos que el consentimiento es la base de cualquier relación sexual saludable y obviamente consensuada. Y aquí la educación es fundamental de lo que veníamos planteando hace un principio. Sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Como buen chileno, nos vamos yendo, nos tenemos que ir yendo. Nos tenemos que despedir. Agradecemos a los panelistas Cintia Sandoval y Sebastián Muñoz por compartir su conocimiento y experiencia. Recuerden, el consentimiento es un derecho humano fundamental. Si conoces a alguien que ha sido víctima de un delito de esta clase, denuncia, que lo denuncie la víctima. Acuérdate que si es mayor de edad, es fundamental la denuncia. Bueno, se va a investigar. Exacto. El fiscal tomará las medidas urgentes, pero no se investiga si no hay denuncia de la víctima. Sí. Y bueno, nos vemos en otro capítulo. Recuerden que este es el podcast Derecho para Todos de Tutores Derecho Capacitaciones, disponible en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima, cuídense y respeten siempre el consentimiento. Adiós. Que les vaya muy bien, y si tienen algún tema en particular que quieran tocar, nos escriben para nosotros también nos ponen en los comentarios. Así que les vaya muy bien y nos vemos.